¿De qué nos querías hablar en el aspecto literario? Es bastante similar a lo que estamos hablando en este instante en cuanto al sentido de inspiración, en cuanto al sentido de poder extrapolar ideas también. No obstante, sí es cierto que me gustaría ir como por partes para que todos llegamos a una misma línea, elementos principales de una historia, que es algo que a veces obviamos, que es más que nada lo que estábamos planteando en el live anterior. No alcanzamos a explorar muchas cosas, sino que a comentar por encima del asunto de la creación literaria y de la importancia que tiene tener referencias suficientes y tener elementos o historias externas de otros artistas para complementar tu propia obra. Porque al fin y al cabo nosotros replanteamos aspectos que ya conocemos, pero no creamos cosas nuevas, sino que mezclamos cosas. Esto creo que también lo comentamos en un live anterior, que es como una suerte de tener, eh, no sé, un cuadro, por ejemplo, para hacerlo de manera más visual y más concreta, es tener un cuadro, romperlo en muchos pedazos pequeños, moverlo a otro sitio y rearmarlo en un orden muy diferente al que tenías. Va a ser un cuadro nuevo, independiente de que venga de otro, porque la manera en que lo uniste de este lado no es similar, no sigue el mismo patrón y no va con la misma intención. Entonces eso es lo que hacemos en general con todo. Aquí también nos podemos ir al aspecto musical. Uno, para crear obras musicales solamente tiene en estricto rigor 12 notas establecidas en un igual temperamento o una afinación estándar que se definió en cierta época y que a menos que uno la modifique solamente tiene esas 12 notas. Y todos los músicos modernos y antiguos han hecho todas sus canciones a partir de esas 12 notas, pero ordenadas de manera diferente y con rítmicas diferentes. No obstante, sigue siendo el mismo cuadro de donde todos sacaron la referencia para poder crear su propia obra. Entonces, mientras más cuadros tengas, más rica y mejor va a ser tu propia obra, porque vas a tener muchos más elementos de donde sacar, referenciarte y saber cómo funcionan y por qué funcionan, para hacerlos funcionar acá o para no hacerlos funcionar. Es muy similar al aspecto de lo que es el aprendizaje de las reglas para poder romperlas. No puedes romper reglas que no conoces. Vi una película en donde decían que si no tenías suficientes experiencias no podías escribir. ¿Fue Stuck in Love o Evitando el Amor? Si es de allí, la escritora más que nada se basa en lo que es tener vivencias para poder describir vivencias. Pero la frase decía algo similar como que la escritora decía que a sus 20 años había tenido las experiencias suficientes para escribir por el resto de su vida, pero era porque ella adquirió suficientes vivencias para ello y tenía suficientes referencias para ello, y por eso el padre motivaba al hijo a que saliera a vivir, que saliera a tener experiencias, porque eso iba a enriquecer su propia obra, porque iba a tener vida que contar. Y en tu caso plasmas las personas de tu contexto en tus personajes, sí y no. Como digo, intento consumir todo lo posible en un aspecto de tanto literatura, películas, series, vidas, documentales, eh, todo para poder crear una obra propia. Entonces, hay muchos elementos que más que sacados de la realidad, están sacados de conceptos, de ideas o de personajes de otros. William, que es el ejemplo más claro que tengo y el que siempre comento en estricto rigor, que es el que más tiene mezclado conceptos de personajes que a mí me gustan mucho y que quería implementar en un solo sujeto. Eh, William está compuesto por Dieval, de Maléfica, por Sonriente, de Alicia en el País de las Maravillas. Se llama William por William Shakespeare. Su historia es una tragedia al estilo de Shakespeare. Me gustaría poder hacer alguna referencia o algo similar a Macbeth. Su estética en cierto grado, como la escribí hace mucho tiempo y siempre las primeras obras suelen ser autobiográficas, sacó mucho de mi persona. No obstante, a nivel estético también tiene elementos de eh, otras descripciones que me gustaban en ciertos personajes, porque si bien aquí lo interpreto yo, no es del todo similar a como se describen en los libros, porque William es mucho más monstruoso en cierto grado. Tiene dientes puntiagudos, sus ojos son verdes y brillan, tiene una postura muy mala. Eh, Durante todo el primer acto está muy deteriorado. Entonces
hay muchos elementos mezclados dentro de un mismo individuo. Pero, claro, plasmar directamente personas de mi contexto, no sé si de manera estricta ni demasiado cercanas, pero sí conceptos, comportamientos, ideologías, gestos. Como mismo mencionaban antes, el asunto de las relaciones amorosas. También hay mucha inspiración y por lo general uno se basa en las propias experiencias al momento de escribir, junto con las experiencias de otros que uno adquirió por medio de películas, literatura, etc. Al fin y al cabo, no podemos olvidar de que la mayoría de las obras literarias, por no decir todas, y todas las que involucran el contar una historia, es la experiencia y la vida de alguien más. Está camuflada, está filtrada, está puesta en personajes, dividida, pero sigue siendo la experiencia de una persona. Entonces, imagínate, mientras más lees y mientras más consumes, más vidas y más perspectivas conoces. Pero bajo ese contexto y bajo todo lo que vamos mencionando, eso es lo que quería como abordar más que nada, que son los personajes. Son la manera de desarrollar personajes, la manera de crear personajes y la manera de cómo los personajes interactúan entre sí, porque es un elemento esencial para crear historias. Hay tres focos principales en una historia: el arco, o la trama, o la historia en sí misma, los personajes y el mundo. Que, en cierto punto, y esto también lo podemos explorar o meternos más de lleno en el concepto, el mundo también es un personaje, y así debería ser tratado. Si tú le dedicas horas a crear un personaje, deberías dedicarle las mismas horas a crear un mundo. ¿Qué te parece más complicado de crear esas tres cosas? Eso es una buena duda. Yo creo que lo más complejo de crear en cierto grado es el personaje, que en este caso juntaríamos dos. No obstante, hay que tener mucho ojo con la trama, porque si tu mundo es maravilloso y tus personajes también, tu trama no puede ser menor porque va a tirar todo abajo. ¿De acuerdo? Hay muchas historias en las cuales los personajes roban todo el protagonismo y está bien, maravilloso. Hiciste que tu público se enamore de tu personaje, pero no van a recordar su historia o no se van a ver motivados lo suficiente como para mantenerse más tiempo. O lo que se dice también, que creo que lo vi comentado hace relativamente poco con el análisis de una película. Los personajes son muy profundos, gustan y funcionan, pero la historia de aquí a una semana se me va a olvidar porque no fue una historia interesante. ¿Sabes? No ocurrió nada relevante. Entonces, dijimos, trama, que podríamos, muy entre comillas, mencionar las 36 tramas. Tengo apuntes aquí referentes a lo que quisiera comentar y lo que quisiera que dialogáramos para que ustedes también conozcan y vayan explorando y les sirva para su propia creación. Entonces, la trama es en sí misma el arco y la historia. Entendemos a la trama como lo que sucede, cómo sucede y a dónde llega, cómo comienza, etc. Se hizo un estudio, se llaman las dramáticas de Gossi, y él estableció en estricto rigor que existen 36 tramas dramáticas principales. O sea, que todas las historias a nivel universal se pueden resumir en 36 tramas posibles. Ahora, dentro de una trama hay subtramas. ¿Qué quiere decir esto? Que dentro de una trama principal pueden ocurrir las otras 35 a la par. Pero siempre hay una que es la focal, que es la que inicia y la que termina. La que no podemos perderle el hilo ni cambiarla de manera muy brusca porque va a romper la promesa. Hay un concepto que trata Brandon Sanderson en sus clases de literatura que me parece esencial y que es una idea que yo no conocía hasta que él la comentó. Uno como escritor y como alguien que crea una obra, aquí nos extrapolamos a todas las ideas de creación de obra artística, no puede prometer algo y no cumplirlo. Porque decepcionas a tu audiencia, pierdes a tu audiencia y pierdes el propósito principal. ¿A qué me refiero con esto? Si tu historia comenzó con la trama de una venganza, puede cambiar, pero tiene que ser mejor que la venganza. No sé si me explico. Prometiste una venganza. Al final del libro o al final de la obra, tienes que cumplirla. ¿De acuerdo?
Si no la quieres cumplir, lo que tú cambies tiene que ser mejor y más justificado que la misma venganza. De esa manera, más allá de decepcionar a tu receptor, lo vas a tirar hacia arriba, porque lo vas a impresionar. Empezaste con un foco, lo cambiaste, pero lo cambiaste por algo mejor. Si lo cambias por algo peor, lo arruinas. Si no lo cumples por ese motivo, también lo arruinas. Entonces, o haces una promesa y la cumples, o haces una promesa y das algo mejor. Dentro de este foco vamos a ver 36 tramas principales, que son las 36 tramas que él encontró como patrón consecutivo en todas las historias. Vamos a ver que algunas se asimilan, pero no son puntos focales en estricto rigor, o sea, no son la misma. No obstante, no se descarta que existan más tramas, sino que son las que más se repiten. La número 1 es la súplica. La número 2 es el rescate. La típica de el héroe rescata a X persona. Héroe o heroína, aquí no hacemos diferencia. La venganza que sigue al crimen. Este es el ejemplo que estábamos comentando hace un segundo. La trama número 3 es la venganza después del crimen. Alguien comete un crimen, el personaje principal o el antagonista o etcétera quiere venganza. Esa es la trama que lleva la historia. Venganza de parientes sobre parientes. Esa es la número 4. Número 5, la persecución. Número 6, desastre o desgracia irreparable. O la idea de que ésta sea irreparable. Y ahí podemos entrar a dos conceptos que sería hacer una novela o una obra realista en la cual el daño irreparable se quede como irreparable, o encontrar una solución mágica, entre comillas, no apelando directamente a un concepto de magia como poderes ni nada similar, sino que una solución que repare algo irreparable, pero el hecho de que sea irreparable ya lo pone algo un poco más complejo. Número 7. Víctimas de la crueldad o la desgracia. Esto sucede mucho bajo contextos como más políticos o asociados a jerarquías. Rebelión, que se conecta directamente con lo anterior, la número 8. Número 9, tentativa o empresa audaz. 10, el secuestro, que también se relaciona directamente con la trama de número 2, que es el rescate. Aquí podemos ver que podemos mezclar estas dos tramas dentro de una sola. Trama principal y subtrama. ¿Cuál es la trama principal? El rescate. Pero la trama que la causó es el secuestro. Y así. Enigma, número 11. 12 es logro o consecución. 13, enemistad u odio entre parientes. Número 15, adulterio homicida. Número 16, la locura. La locura me parece una de las tramas más geniales de explorar en cierto grado. Imprudencia fatal. Número 17. 18, crímenes involuntarios de amor. Ahí nos vamos al asunto romántico. 19. Matar a un pariente no conocido. Creo que el ejemplo más directo de la número 19, que es matar a un pariente no conocido, podría ser Edipo Rey, si no me equivoco, que es quien mata accidentalmente a su padre al momento de lanzar un disco sin tener conciencia completa de que fue a su padre ni con la intención de hacerlo. 20. Sacrificarse por un ideal. Sacrificarse por un ideal siempre va muy conectado y muy ensimismado en lo que es el héroe. Los héroes y los villanos también, yo diría que incluso más los villanos, se sacrifican por un ideal, se sacrifican por una idea, se sacrifican por un concepto, que es lo que los mueve a ellos mismos. Es su trama personal, es su historia, es su arco. 21. Sacrificarse por los allegados. 22. Sacrificarse por una pasión. 23. Necesidad de sacrificar a personas amadas. El sacrificio también es un concepto tremendísimo. Rivalidad entre superior e inferior. Volvemos, también podemos asumir un asunto similar a lo que es la jerarquía y lo que decíamos en la número 8, que es la rebelión. Adulterio. Número 25. 26. Crímenes por amor. Ahí tenemos también directamente relacionado a lo que es sacrificarse por un ideal. El amor es una idea completamente y mueve, es una trama en sí misma. 27. Descubrimiento de la deshonra de la persona amada. La venganza. Pero, insisto, el punto es tener una trama principal. Fuera de que puedas meter todas las tramas a la vez, tiene que haber una que sea tu foco, que sea tu inicio y tu final, la que no se pierda. Los ideales pueden cambiar,
pero para que cambien, primero tienes que explorar una vivencia. Amores imposibles número 28. 29, un enemigo amado. 30, ambición. Ahí también tenemos el asunto de los ideales, lo que queremos, lo que soñamos, lo que añoramos, lo que pensamos que añoramos. Conflicto con Dios, número 31. Este es muy interesante. 32, celos equivocados. 33, juicios erróneos. 34, remordimientos. 35, reencontrar a una persona perdida. Similar al asunto del rescate, aunque no directamente porque el reencuentro puede llegar a ser accidental. Y 36, y última, pérdida de personas amadas, que es diferente pero cercano a la necesidad de sacrificar personas amadas, el descubrimiento del engaño y etc. Es una ruptura entre relaciones entre personajes. Pueden encontrar esto directamente si alguien lo quiere leer de manera puntual, explorar cada trama en sí misma. El libro se llama Las 36 situaciones dramáticas y es de Georgos Palti. De acuerdo. No sabes cuál es la trama principal. ¿Cómo identificamos la trama principal? Es la idea o concepto que tu personaje tiene como principio. Tú tienes una trama que motiva a tu personaje por sobre las otras. La trama en estricto rigor es la historia que mueve a tu personaje.